Hola, mi nombre es Sebastián Solé, soy director médico de Clínica Irán y director del programa de radioterapia oncológica de la Universidad Diego Portales en Santiago, Chile. En esta ocasión les voy a hablar de la nueva evidencia en el tratamiento de cáncer de recto localmente avanzado. Sabemos hace tiempo ya que en el cáncer de recto localmente avanzado necesitamos hacer adyuvancia. La cirugía sola no es suficiente. Y ya desde el estudio de Sauer, el estudio alemán, sabemos que es mejor hacer la adyuvancia antes de la cirugía, o sea, una neoadyuvancia. En este caso, lo que se utilizó fue radiación larga de 5 semanas con quimioterapia concomitante previo a la cirugía. Pero en Suecia utilizaron otro esquema de neoadyuvancia, radioterapia corta en una sola semana y sin quimioterapia. Y versus cirugía, esto logró demostrar incluso un beneficio en sobrevida global. Entonces, estas dos estrategias de tratamiento se investigaron en un estudio randomizado, el estudio Polaco 1, y demostró que no hay diferencias oncológicas entre ambas estrategias. Y esto también se testeó en otro estudio randomizado del grupo australiano que nuevamente no logró mostrar ninguna diferencia entre ambas estrategias. O sea, radioterapia corta y cirugía es equivalente a radioquimio larga y cirugía. ¿Cómo puede ser esto? Es contraintuitivo que un tratamiento largo a mayor dosis sea equivalente a un tratamiento más corto. Pero si uno lo analiza esto desde el punto de vista radiobiológico, vemos que tiene lógica, porque si bien con la radioterapia corta es la mitad de la dosis final, esta dosis se da concentrada en solo 5 días, por lo tanto, desde el punto de vista de la intensidad de tratamiento es equivalente e incluso un poquito mayor. De hecho, en el estudio Estocolmo 3, donde de las 3 ramas hubo 2 ramas que compararon al fondo radio larga sin quimioterapia versus radio corta sin quimioterapia, y ambas ramas fueron con un delay para permitir que hubiera respuesta al tumor, y en este estudio hubo alrededor de un 10% de respuestas patológicas completas en la rama de radioterapia corta versus alrededor de un 2% de respuestas patológicas completas en la rama de radioterapia larga. O sea, la radioterapia corta es mejor según la radiobiología y según el estudio Estocolmo 3 es mejor desde el punto de vista de lograr respuestas patológicas completas. Y al comparar la radioterapia corta como se hacía antes, con cirugía a la semana siguiente, versus radioterapia corta con un delay para la cirugía, nuevamente el estudio Estocolmo 3 nos muestra que no hay diferencia en cuanto a los resultados oncológicos, pero sí hay un beneficio desde el punto de vista de los efectos colaterales. Hay menos complicaciones postoperatorias y menos complicaciones quirúrgicas de cualquier índole cuando uno hace un delay para operar a estos pacientes. Y ellos mismos sugieren en el estudio que ya que debemos hacer un delay previo a operar a estos pacientes, eso abre una oportunidad muy valiosa de incluir una terapia sistémica en esta ventana de tiempo. Y uno se podría preguntar si es necesario esto, y la verdad es que sí, y es muy necesario. Con los esquemas tradicionales de tratamiento neoadyuvante, los pacientes desarrollan a los pocos años del diagnóstico metástasis a distancia en un 30% de los pacientes, o sea, alrededor de 1 de cada 3 lo estamos perdiendo por metástasis a distancia. Así que pareciera que el tratamiento neoadyuvante total puede ser la respuesta. Y el tratamiento neoadyuvante total tiene además otro beneficio, por ejemplo, el de acortar todo el periodo de tratamiento.
Acá les muestro un estudio presentado en ASCO GI el año pasado que muestra que el tiempo completo entre el diagnóstico y la reversión de la ostomía es 2 meses antes en los pacientes que hacen un tratamiento neoadyuvante total con radioterapia corta y eh, quimioterapia versus la clásica radioquimioterapia. La otra ventaja es que nos permite entregar la quimioterapia sistémica útil basada en oxaliplatino antes en el curso del tratamiento. Y esto probablemente va a prevenir el desarrollo de las metástasis a distancia, que es precisamente el problema que tenemos en este momento. ¿Hay algunos estudios al respecto? Sí. En Astro, en el año 2016, se presentó el estudio Stellar, que comparó radioquimio larga, cirugía y adyuvancia con oxaliplatino versus radioterapia corta, quimioterapia con oxaliplatino, cirugía y más quimioterapia con oxaliplatino. Y las respuestas patológicas completas fueron un 25% en la rama experimental con radioterapia corta versus solo un 8% en la rama de radioquimio larga. Por lo tanto, nuevamente vemos que la radioterapia corta es más activa en el control local, en el tratamiento del tumor primario. Y hubo, de hecho, un 11% de pacientes que en esta rama experimental fueron a un protocolo de seguimiento activo sin cirugía porque tuvieron respuesta clínica completa. En cambio, en la rama de radioquimio convencional, ningún paciente fue a seguimiento activo. Estos datos se actualizaron en ESMO el año 2018 y las diferencias se aumentaron. Las respuestas patológicas completas de la rama convencional bajó un 5% y en la rama experimental se mantuvo en un 26%. Y luego se publicó el estudio Polaco 2, que comparó más de 500 pacientes a radiocorta más quimioterapia con oxaliplatino versus radioquimio con oxaliplatino. Eran pacientes con tumores verdaderamente localmente avanzados, o eran tumores T4 o eran T3 fijos al tacto rectal, y más del 50% de ellos era en recto inferior. Y en el primer análisis, con alrededor de 3 años de seguimiento, hubo un beneficio sobre vía global muy importante en favor de la radioterapia corta, una diferencia de un 8% con un P significativo. El problema es que después estos datos se actualizaron con 7 años de seguimiento y las curvas se juntaron, el beneficio dejó de ser significativo. Entonces debemos analizar por qué sucedió esto. Si bien en el objetivo primario, que era lograr resección radical de estos tumores que eran muy avanzados localmente, hay una diferencia en favor de la rama experimental de radio corta versus radio larga, pero el P es 0.07, o sea, es una tendencia, no alcanza significancia estadística. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? En el curso de este estudio se publicaron otros estudios que indicaron que agregar oxaliplatino a la radioquimio larga aumentaba la toxicidad y sin lograr un beneficio real. Entonces, en este estudio se dejó de usar el oxaliplatino y finalmente un 30% de estos pacientes no recibió oxaliplatino. Por lo tanto, estamos comparando en este 30% de pacientes radioquimio sin oxaliplatino versus radiocorta con quimio con 5FU sin oxaliplatino. Y precisamente uno de los beneficios de dar radioterapia corta es poder adelantar el oxaliplatino. Entonces ahí este estudio perdió la oportunidad de demostrar un beneficio significativo de esta estrategia. De todas maneras, la mediana de sobrevida global fue de 89 meses para la rama experimental versus solo 81 meses para la radioquimio larga, aunque el P no fue significativo. Y
si bien este estudio tiene 7 años de seguimiento, es muy importante considerar que la rama de radioquimio no fue mejor a la rama de radio corta en ningún outcome medido, en nada. Todos fueron equivalentes desde el punto de vista estadístico, excepto por la toxicidad aguda, donde la radioterapia corta demostró tener menos toxicidad aguda que la radioquimio larga. Así que, a igualdad de resultados oncológicos, uno debiera elegir el tratamiento con menos toxicidad. Nosotros en IRAM hace 5 años que estamos adoptando este esquema y revisamos los datos de 58 pacientes que ya tenemos resultados de anatomía patológica. Vemos que son pacientes con enfermedad localmente avanzada, casi un 80% de los pacientes tienen enfermedad T3 o T4. El esquema utilizado por nosotros fue de radio corta más 2 meses de FOLFOX y obtuvimos un 22% de respuesta patológica completa, lo cual es muy bueno en esta serie que tiene muchos pacientes con enfermedad muy avanzada localmente. Y logramos un downstage, o sea, pasar de una etapa 3 a una etapa menor, ya sea 2, 1 o incluso etapa 0, cuando logramos respuestas patológicas completas, de un 65%. Y si esto lo comparamos con los datos del estudio alemán, donde ellos tuvieron respuesta patológica completa de un 8% y tuvieron un downstage de un 15%. En ese aspecto nuestra serie se ve muy favorable con respecto a estos datos. Y la novedad es que hace poco fue el Congreso de la Sociedad Americana de Oncología, ASCO, donde se presentaron 3 trabajos muy interesantes en cáncer de recto. El primero, y desde mi punto de vista el más interesante, es el estudio rápido que compara una rama de radioquimio larga, cirugía y luego quimioterapia basada en oxaliplatino, que es más o menos el estándar hasta la fecha en muchos lugares del mundo, con una rama de radioterapia corta, quimioterapia basada en oxaliplatino por 18 semanas y luego cirugía, o sea, TNT, tratamiento neoadyuvante total. Son un montón de pacientes, son alrededor de 900 pacientes randomizados y esto es re importante porque estos pacientes de nuevo eran pacientes con enfermedad localmente avanzada de verdad. Tenían que tener por lo menos uno de estos criterios de inclusión en la resonancia magnética. Todos se hicieron resonancia magnética al diagnóstico. Debían ser o tumores T4 o tenían invasión extramural vascular o debían tener compromiso ganglionar N2, compromiso de la fascia mesorrectal, compromiso de linfonodos laterales, por ejemplo los obturadores, y el objetivo primario fue la falla asociada a la enfermedad. Podemos ver que estos pacientes en un 30% tenían tumores T4 y 2 de cada 3 tenían enfermedad N2. Y la toxicidad fue bastante baja, ¿eh? La diarrea fue el único evento adverso, grado 3 o más, que superó el 10% y fue de un 17%. Todo el resto de las toxicidades grado 3 o más fueron menores del 10%. El outcome primario mejoró en un 7% y esto fue significativo en favor de radio corta con quimioterapia con oxaliplatino y la respuesta patológica completa mejoró. La verdad es que se duplicó de 14% a un 28%. Por lo tanto, prevenimos metástasis a distancia y tenemos un muy buen efecto local en el recto. Y por eso estas son las conclusiones de los autores. La rama de radio corta más oxaliplatino fue mejor en el outcome primario en un 7%.
tuvo un 7% menos de metástasis a distancia, duplicó las respuestas patológicas completas, no hubo toxicidad inesperada y no hubo otras diferencias. También se presentó el estudio OPRA, que es un estudio de Nueva York, donde el cáncer de recto etapa 2 y etapa 3 se randomizó a radioquimio larga, continuado por quimioterapia, versus quimioterapia y luego radioquimio larga, y luego se reetapificaba a los pacientes para ver si habían tenido una buena respuesta y eventualmente quedar con seguimiento activo, o si no habían tenido una buena respuesta iban a cirugía. Como vemos en los criterios de inclusión, y esto es re importante, se aceptaba cáncer de recto etapa 2. O sea, este no es un esquema, no es un estudio efectuado solamente en pacientes con cáncer de recto localmente avanzado. Y la sobrevida libre de enfermedad fue equivalente en ambas ramas, pero sí hubo un beneficio con respecto a evitar la cirugía en los pacientes que fueron a radioquimio larga y luego quimioterapia versus partir con quimioterapia y después recibir la radioquimio larga. No hubo radioterapia corta en este estudio. Eso sí tenemos que tener en cuenta que los eventos adversos grado 3 o más fueron igual en ambas ramas, pero fueron bastante altos, de alrededor del 45 al 49%, mucho más altos que en el estudio rápido. Y las conclusiones del autor fue que algunos pacientes pueden ir a una estrategia de preservación de órgano. Ellos necesitan más seguimiento porque este estudio tenía 2,6 años de seguimiento solamente, y ellos sugieren que si uno va a ocupar uno de estos esquemas de TNT, uno debe partir con radioquimio y luego quimio de consolidación, no partir con quimio y luego radioquimio, o sea, partir con radioterapia en el fondo. Y el tercer estudio interesante presentado en ASCO es el estudio PRODIGE 23. Este estudio randomizó pacientes con cáncer de recto localmente avanzado a un esquema de radioquimio, cirugía y quimioterapia. Esa era la rama de control, que es bastante estándar, versus comenzar con quimioterapia con hartas drogas, no solo oxaliplatino, 5-fluorescilo, sino que esto también incluyó irinotecan. Luego de 3 meses de esa quimioterapia, seguir con radioquimio larga, luego cirugía y luego hacer adyuvancia con FOLFOX. Estas son las características basales de los pacientes. Vemos que hay alrededor de entre un 18 y un 15% de tumores T4 y alrededor de un 90% de enfermedad N positiva. Esta tabla es interesante porque en la parte superior vemos que al momento de la cirugía, alrededor de un 5% de los pacientes que fueron a la radioquimio larga se hicieron metastáticos en ese intervalo. O sea, perdimos el tiempo con radioquimio larga en esos pacientes, se hicieron metastásicos en ese periodo de tiempo. Versus los pacientes que hicieron TNT, eso sucedió solo en el 1% de los pacientes. Así que, nuevamente, debemos dejar de hacer el esquema clásico convencional de radioquimio larga y cirugía. Acá vemos las respuestas patológicas completas, que en la rama experimental de TNT fue de un 28% y en la rama de radioquimio fue de solo un 12%. Acá vemos los efectos adversos grado 3 o 4 que fueron importantes. En la rama experimental hubo alrededor de un 44% de efectos adversos grado 3 o 4 y en la rama control 74%. O sea,
Si bien el TNT pareció ser mejor tolerado en el minuto de la quimioterapia adyuvante, que es la posterior a la cirugía, de todas maneras, casi un 50% de efectos colaterales severos, grado 3 o 4, me parece un número bastante alto. La sobrevía libre de enfermedad fue mejor en la rama experimental, hubo un beneficio de alrededor de un 7% y esto fue significativo. Las conclusiones de los autores fue que es seguro este régimen de TNT partiendo con quimioterapia con FOLFIRINOX por 3 meses y luego radioquimio. Y como observación a mí me parece que tiene efectos colaterales un poco altos, es un esquema bien intenso y no debiera compararse con otros esquemas de TNT. Así que, bueno, hay varios tipos de TNT a utilizar. Vimos 3 tipos, el TNT del rápido, el TNT del OPRA, que ahí son 2 tipos de TNT, y el del Prodigy 23. Ahora, de todos estos yo creo que debemos usar un esquema como el del rápido, ya que la radio corta con oxaliplatino tiene más estudios que lo respaldan. Aparte del estudio rápido está el estudio de Polaco 2, además está el estudio Stellar y hay varios estudios más antiguos, fase 2, que respaldan su uso. Los estudios tienen más seguimiento. Eh, este tipo de TNT muestra un perfil de toxicidad mucho menor, adelanta el inicio de la quimio con respecto con los TNT que ocupan radioquimio larga, y sabemos que alargar la radioterapia no va a mejorar los resultados porque el problema hoy día no es el control local, el problema hoy día es las metástasis a distancia y eso es lo que hay que prevenir. Por lo tanto, también partir con radioterapia permite mejorar el alivio de síntomas. Muchos de nuestros pacientes con cáncer de recto localmente avanzado, yo diría la mayoría, tiene sangrado rectal, rectorragia, dolor rectal, dificultad para defecar. Y en las 2 ramas de TNT del OPRA, ellos sugieren partir con radioterapia, no dejar la radioterapia para después de la quimio. Así que por por todas estas razones, yo creo que la radio corta con oxaliplatino es el esquema de TNT a usar. Y además que este esquema de TNT está respaldado por las guías ESMO y también por las guías de la NCCN. Y esta editorial es bien interesante porque concluye que el TNT debe ser considerado un standard of care. Así que mis conclusiones es que al año 2020 no debemos utilizar más la radioquimio larga, más cirugía y más quimioterapia adyuvante. Hay cosas que podemos hacer para mejorar los resultados de nuestros pacientes y disminuir la toxicidad. Y el TNT es el nuevo estándar y dentro de los varios tipos de TNT que hay, la radio corta con oxaliplatino es la que tienen mejor evidencia que la respalda. Y esto nosotros ya lo sospechábamos, por eso el año 2017 publicamos una revisión al respecto en la Revista Chilena de Cirugía. Muchas gracias.